Muy bien, vamos a continuar entonces con la predicación de estas series que se llaman Oídos Abiertos. Y el día de hoy vamos a enfocarnos muy en específico al primer mensaje que se da en el Apocalipsis a una de las 7 iglesias, que es la iglesia de Éfeso. Pero antes de entrar a ese mensaje a la iglesia de Éfeso, voy a hacer un pequeño resumen de lo que iniciamos la semana pasada para que podamos seguir en el contexto. La semana pasada hablábamos de 2 versículos que se convierten en versículos centrales durante esta serie que estaremos compartiendo aún los siguientes 3 domingos. Y el primero de ellos está en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, que dice así: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Entonces hablábamos que parte del objetivo de estas predicaciones, de esta serie, es podernos examinar a nosotros mismos de manera muy personal, pero también examinarnos como iglesia, hacer este contraste entre la iglesia primitiva, entre el mensaje a la iglesia de Apocalipsis, a las iglesias en Apocalipsis, y cómo estamos nosotros, aplicarlo a cómo estamos nosotros hoy en día. Es por eso que también leíamos Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, que está dentro de los mensajes que estaremos dando y que dice así: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Eso es muy importante, todo el que tenga oídos para oír. Entonces, igual volvemos a hacer este llamado a que si tú tienes oídos para oír, pues escuches, y que escuches al Espíritu Santo, a lo que Él quiere decirle a la iglesia. Eso es muy importante recordar. No nos escuchamos a nosotros mismos, más allá de escucharnos o de escuchar la sabiduría popular. Debemos escuchar al Espíritu Santo, que es lo que Él nos dice, y es donde debemos de abrir los oídos, recordando que el Espíritu Santo nos sigue hablando el día de hoy, principalmente por medio de la palabra de Dios. Entonces vamos a tener nuestros oídos abiertos. Leíamos también lo que dice Juan 16:8. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El Espíritu Santo es el único que nos puede convencer. También dice Juan 16, versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Muy importante, entonces, que prestemos oídos a lo que el Espíritu Santo nos va o nos tenga que hablar. También la semana pasada hablábamos de los creyentes en la iglesia primitiva apostólica. Muy importante recordar este concepto, que estamos en un periodo de la iglesia a partir del año 30 después de Cristo hasta el año más o menos 100 después de Cristo, un poco antes, que es cuando está este periodo de la iglesia primitiva apostólica, que precisamente se llama así porque era dirigida directamente por los apóstoles que fueron testigos presenciales del ministerio o testigos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para recordarles un poco la dinámica que ellos vivían, les voy a recordar rápidamente también, les voy a leer lo que dice Hechos, capítulo 2, del versículo 42 al 47, recordando que aquí está narrando el estilo de vida o la dinámica de vida que tenía la iglesia primitiva apostólica. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice así: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían.
vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Esta era la dinámica impresionante y pues preciosa de vida en el Señor que llevaba la iglesia primitiva apostólica. Muy importante recordar que es sobre esta dinámica de vida que estaremos haciendo el contraste sobre lo que el Señor empieza a hablarle a las iglesias de Asia Menor y lo que vemos entonces en Apocalipsis y lo que vemos hoy en día que se puede comparar o aplicar a nosotros como iglesia. Aquí es muy importante entonces comenzar a recalcar lo siguiente. Esta iglesia que acabo de leer de Hechos, capítulo 2, 42 al 47, fue una iglesia que vivió de esta manera por varios años. Sin embargo, no fue fácil para ellos vivir de esta manera porque al mismo tiempo que vivían esta dinámica tan preciosa de vida, estaban sufriendo en muchas de las áreas una gran persecución. Entonces imagínense, estaban viviendo una situación complicada al ser perseguidos, pero eso no los detenía a vivir una vida de amor en el amor de Cristo. Sin embargo, comienza algo muy interesante. Comenzaron a existir diferencias, sobre todo entre judíos y gentiles. En este proceso de la iglesia primitiva comenzó también a surgir, o comenzaron a surgir grupos tanto de Jerusalén, que era en su mayoría creyentes judíos, pero también después otros grupos a los cuales se dirigió muy en específico el apóstol Pablo, y comenzó a haber ciertos conflictos entre ellos, es decir, comenzó a haber ciertas circunstancias complicadas. También, si nosotros analizamos la Escritura, en este periodo, conforme a lo que escribe Pablo o advierte por ejemplo Santiago o algunos otros de ellos, comienzan a surgir falsos maestros también. Gente que realmente no estaba interesada en conocer al Señor Jesucristo, en rendirse a Él, reconocerlo como Señor, sino que buscaron esto como un medio para obtener sus propios beneficios. Cosa que, bueno, en su momento hablaremos que sigue sucediendo tristemente, pero ahí comenzó a suceder esto. También hubo incluso rencillas entre maestros. Hay algo muy interesante que vemos en este periodo. Hubo maestros que incluso pusieron en tela de juicio, por ejemplo, al apóstol Pablo, y eso lo podemos ver en 2 de Corintios muy específicamente, cómo quisieron poner en tela de juicio las enseñanzas de Pablo y cómo Pablo sale a la defensa del llamado ministerial que Dios le ha hecho de una manera muy elocuente, llena del Espíritu Santo, llena del amor del Señor, sin un pleito feo, ¿verdad? Sino al contrario, con la sabiduría que el Señor le dio de manera directa. Pero es impresionante cómo podemos darnos cuenta que incluso hablaban de Pablo como una persona insignificante, como una persona que no tenía presencia, que no tenía elocuencia al hablar. Es decir, lo querían poner muy en mal, pero sabemos que el Espíritu Santo era quien lo dirigía y quien lo respaldaba sin duda alguna con este trabajo a los gentiles, es decir, con ese trabajo que nos benefició directamente a ti y a mí, que somos gentiles también. En este tiempo, entonces al final más o menos de este tiempo de la iglesia primitiva apostólica, surge esta revelación, que de ahí viene el nombre de Apocalipsis, que quiere decir revelación, y tiene que ver con ese aspecto de revelar algo. Era incluso una costumbre que se tenía en la antigüedad de usar ciertas cortinas para abrirlas y revelar algo en específico. Y surge entonces por ahí del año 85 o el 95, según algunos expertos, es que se escribe el libro del Apocalipsis. Y este libro que es revelado a uno de los apóstoles, que bueno, en lo personal es uno de los apóstoles que más me llaman la atención, ¿verdad? Que es el apóstol Juan, el apóstol, el amado, que fue muy joven durante el tiempo que él estuvo con el Señor Jesucristo, y hubo algo especial en Juan. Esto ya es algo personal que yo alcanzo como a observar aquí,
pero sí alcanzo a ver algo especial en Juan, porque es el apóstol que incluso dicen el apóstol del amor, porque él habla mucho, primeramente, por ejemplo, el Evangelio de Juan, él ve de manera directa esa divinidad de Cristo Jesús, cosa que no vemos de manera tan explícita en los otros tres evangelios, es decir, el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Vemos diferentes enfoques del Evangelio, pero cuando vamos al Evangelio de Juan, desde un principio vemos el énfasis que Juan hace acerca de la divinidad de Cristo Jesús. También hay otro episodio, por ejemplo, el de la última cena, donde Juan está precisamente cerca del Señor y el Señor Jesucristo anuncia que uno de los apóstoles lo va a traicionar. Y entonces los apóstoles le piden precisamente a Juan que le pregunte a Jesús quién va a ser. Y Juan hace una pregunta muy interesante, da a entender lo siguiente, él dice: Señor, ¿quieren saber quién va a ser? Él en esta pregunta, de manera implícita, pareciera ser que da a entender que él sabía que él no iba a ser. Había algo especial en Juan en su relación con el Señor. Muy interesante también ver que Juan realmente fue el único de los apóstoles que realmente se mantuvo cerca del Señor durante este tiempo que lo apresan, durante este tiempo que lo llevan a la cruz, al grado que estuvo ahí frente, y el Señor Jesucristo también le extiende palabras aún desde la cruz. Muy interesante todo esto en lo personal, y para todavía hacerlo más especial, ¿verdad? Después vemos estas epístolas que también Juan escribe. Y aunado a eso, vemos cómo el Señor le revela el Apocalipsis, cosa no menor, al contrario. Y vemos entonces algo especial. Entonces, el apóstol Juan en ese tiempo realmente tenía ya la condición de ser el último apóstol. Ya los demás apóstoles habían entregado su vida por el Señor. Sabemos que muchos de ellos murieron de maneras muy fuertes, muy terribles. Sabemos que algunos incluso aserrados a la mitad, cortados a la mitad. El mismo apóstol Juan en algún momento fue también sumergido en una olla de aceite, cosa increíble también, que no murió ahí, sino que después lo mandaron a la isla de Patmos, a la cárcel, que era una isla que se utilizaba como cárcel, y en esa isla precisamente es donde él recibe, ya el anciano, ya grande de edad, recibe esta revelación tan impactante que es el Apocalipsis. Aquí quiero aclarar algo. El enfoque de estas predicaciones no es un enfoque escatológico, quiero esto aclararlo. No voy a estar hablando, ahorita que está como que esa fiebre, ¿verdad?, de la escatología y de ver qué está sucediendo, no voy a hablar específicamente de eso, sino que el enfoque que vamos a estar dando es un enfoque práctico. ¿Qué podemos nosotros tomar en la actualidad de lo que nos enseña la Escritura aquí? Y ya la escatología se lo vamos a dejar a los expertos en el tema, pero nosotros vamos a ver qué es lo que podemos tomar de esto. Entonces tenemos a Juan como el último de los apóstoles, testigo ahí literal del ministerio del Señor Jesús, y él escribe, es decir, el Señor se le revela para darle un mensaje en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis a las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estas 7 iglesias, que cada una de ellas tiene una representación muy fuerte y especial en un mensaje que les afectó en ese tiempo, pero que también nos afecta ahora. Recuerda, así es la Escritura tiene un poder que sobrepasa las edades. Así como pudo bendecir a tiempos pasados, nos sigue bendiciendo y hablando en la actualidad. Sin más preámbulo, vamos a ir y vamos a enfocarnos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 12 al 19. Y aquí vamos a darnos cuenta de cómo el Señor Jesucristo se le presenta a Juan. Aquí está hablando Juan, y Juan, el apóstol amado, dice lo siguiente: cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies
eran como bronce pulido refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Al ver el mensaje que el Señor Jesús le da a las iglesias, es muy importante tener en cuenta que el Señor Jesucristo se presenta en el momento en el que actualmente está. Es un momento de autoridad, es un momento de poder, es un momento donde podemos ver a un Jesucristo muy diferente al que vemos narrado en los evangelios. En los evangelios vemos al Señor Jesucristo haciendo un ministerio precioso de arrepentimiento, del llamado al arrepentimiento, de amor, de sanidad, de liberación y obviamente de sacrificio por nosotros. Pero ahora en el Apocalipsis vemos a un Jesús que se presenta a Juan con gran poder, con un poder tan fuerte que el mismo Juan dice en el versículo 17: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo. Aquí vemos entonces esa presencia gloriosa del Señor, y muy interesante aquí hacer notar que es el tipo de presentación o aparición, por decirlo de alguna manera, que se da también en diferentes momentos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, con el profeta también Isaías, cuando vemos a Isaías que dice: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Hay una similitud muy grande en estos dos encuentros. Aquí hay algo muy interesante que debemos de denotar. En el Antiguo Testamento había 2 maneras en las que se conocía la palabra profética, y se usaba algo que se llamaban los oráculos. Y había ciertas palabras que se utilizaban para dar la introducción a la palabra de Dios que iba a ser dada. Es decir, el Señor daba una palabra por medio de esta palabra profética. Y por ejemplo, cuando era una palabra que iba a ser buena para el pueblo, se usaba mucho la palabra que conocemos como bienaventurado. Era la palabra que introducía y con la que sabíamos que algo bueno iba a decir el Señor, que venía una palabra de bendición al pueblo: bienaventurado. Interesante notar que en las bienaventuranzas el Señor Jesucristo usa esta palabra: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres. ¿Por qué? Porque estaba dando una palabra de bendición, algo que iba a darle un bienestar a el pueblo. Pero el mismo oráculo también utilizaba otra palabra que hoy se ha traducido de diferentes maneras, cuando el Señor iba a dar una palabra más como de juicio, una palabra que traía consigo algo más delicado. Y esa palabra era precisamente la palabra ay. Cuando dicen ay de mí, ahí estaban dando la introducción a que lo que el Señor iba a decir era algo muy delicado, como para prestar más atención. Es por eso que no es casualidad que, por ejemplo, el profeta Isaías dijera ay de mí, así como algunos otros en el Antiguo Testamento, porque estaban recibiendo una palabra y una presencia muy fuerte, directa del Señor. ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir es que debemos, tú y yo, tener una conciencia de que esta palabra que estamos recibiendo, de que este mensaje que estamos recibiendo, donde queremos tener los oídos abiertos para escuchar al Espíritu Santo, debe de ser entonces con una actitud de reconocimiento al Señor Jesucristo como el Señor de señores, como el Señor que se le ha dado toda la autoridad, como el Señor que tiene todo el poder, como el Señor que tiene bajo control aún todo lo que está sucediendo hoy en día.
Él no pierde el control. Él es el Señor. Él tiene el poder. Y ese Señor Jesucristo es el que le servimos tú y yo el día de hoy, al que le adoramos, al que le cantamos, al que le buscamos. Es ese Señor Jesucristo al que nos rendimos. Y es Él el que da este mensaje a las iglesias. Entonces yo te quiero pedir que esto lo tengas en mente conforme escuchemos estos mensajes que deja muy claro en Apocalipsis, que tú y yo tengamos en mente quién está dando el mensaje. Porque de eso depende mucho cómo recibimos un mensaje. Te lo voy a poner de esta manera. Por ejemplo, imagínate o acuérdate cuando eras chiquito y de repente tu mamá estaba, ahora que es el Día de las Mamás, ¿verdad? Voy a hacer alusión a esto. Y tu mamá estaba lavando los trastes en la cocina y tú estabas en otra habitación. Y de repente tu mamá le decía a uno de tus hermanos, oye, hijo, ve y dile a fulanito que quiero que venga y que tire la basura. Entonces iba tu hermano y le decía, ¿verdad? Te decía, oye, me dijo mi mamá que te dijera que tiraras la basura. Muchas veces te aseguro que ese mensaje lo tomábamos como, ay, ¿y tú qué, verdad? Enano, quítate de aquí, no me digas tú, vete por allá. Y lo tomábamos así. Pero de repente por ahí escuchábamos unos pasos acercándose con una voz que todas las mamás lo sabrán. No quiero mencionar chanclas ni nada, pero con una voz que decía, fulanito, ¿qué no te dije que tiraras la basura? Entonces nos poníamos firmes, ¿verdad? Sí, mamá, y nerviosos y todo, ahí corriendo. ¿Por qué? Porque sabíamos quién nos daba el mensaje. Sé que este ejemplo es medio cómico, pero lo que te quiero dar a entender es que entendamos quién nos está dando el mensaje. Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Y es el Señor. Y este mensaje es un mensaje muy importante. Muy bien, entonces en ese sentido vamos a ir ahora a Apocalipsis capítulo 2 y estaremos viendo los versículos del 1 al 7, donde se le da el mensaje a la iglesia de Éfeso. Es la primera iglesia a la que vamos a hacer mención, la iglesia de Éfeso. Dice así la escritura, vamos a estar analizando estos versículos. Versículo 1, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Muy interesante aquí hacer notar que el Señor Jesucristo está usando a sus mensajeros. Y aquí tiene varias connotaciones. Hay quienes lo pueden hablar como los ángeles, que en griego precisamente viene de la palabra mensajero. Un ángel es un mensajero de Dios. Recuerda que casi todas las palabras que vemos que terminan, nombres propios que vemos que terminan en él, es porque él es un nombre de Dios. Cuando usamos ángel es mensajero de Dios. Y así hay muchos otros nombres. Entonces, aquí podemos ver que el ángel representa un mensajero de Dios. Hay muchos teólogos que también han dicho que se refiere a la persona, es decir, al pastor que estaba al frente de esa iglesia, el mensajero de Dios, con esa responsabilidad. Atención, no estoy hablando aquí como de, es decir, poner muy arriba a un pastor, ¿verdad? Decir, oye, es el mensajero de Dios y vuela. No, es una persona que da un mensaje por parte de Dios, por la gracia de Dios. Entonces aquí vemos que está mandando el mensaje el Señor Jesucristo para que los pastores, los encargados puedan darlo a su iglesia en específico. Y el Señor Jesús, conforme lo que vemos aquí también, que nos dice del que camina en medio de los 7 candelabros de oro, nos da el mensaje de que Él está presente entre la iglesia. Aquí muy importante esto, hermano, y esto tenemos que comprenderlo con humildad. La iglesia es del Señor. La iglesia es de Él. Él es el que se pasea en la iglesia. Él es el que nos da de su gracia, el que nos da de su palabra. Lo digo esto con mucho respeto y con mucho cuidado, pero la iglesia no es de ningún pastor, es del Señor, es de Él. Ningún pastor podemos darnos el derecho de decir, es mi iglesia, pues ¿cuánto te costó? Porque no es así. El que pagó por la iglesia es el Señor Jesucristo. Tú y yo somos mensajeros, somos mayordomos,
somos servidores del Señor y que el Señor nos ayude a hacerlo lo mejor posible. Pero la iglesia es de Él es el que se pasea entre los candelabros que representan la presencia de Dios específicamente. Él está paseándose. Muy importante que recordemos eso, porque Él está viendo todo, Él está presente, Él está viendo cuál es nuestro actuar, cuáles son nuestras intenciones, por qué hacemos las cosas, para qué las hacemos. Él se está paseando en la iglesia. Vamos al versículo 2. Y que tiene que ver con esto que acabo de decir, muy interesante. Dice, yo sé todo lo que haces. Me detengo un poco ahí. Él que se pasea en medio de la iglesia sabe todo lo que hacemos. No lo podemos engañar. Hay cosas en nuestra vida que sabemos profundamente a las que debemos de renunciar y que debemos de dejar en las manos del Señor para que Él las transforme y que Él nos siga edificando. Él sabe lo que hacemos. Y como iglesia sabe lo que hacemos y por qué o para qué lo hacemos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta como iglesia, hermano. Ahora que regresemos, primeramente Dios, cada domingo que estés tú aquí en la iglesia local, recuerda que hacemos el cuerpo de Cristo, todas las iglesias, pero Él nos ha dado iglesias locales, lo cual es totalmente bíblico. Pero ponte a pensar cada que estés aquí que Él está al pendiente de lo que hacemos. ¿Por qué viniste a la iglesia? ¿Porque te estuvo insiste y insiste tu mujer? ¿Por qué viniste a la iglesia? ¿Para que no te estemos dando lata a los demás en la iglesia, a los servidores? ¿Por qué viniste? Él sabe lo que haces. ¿Por qué lo estás haciendo? Y entonces le dice aquí a la iglesia de Éfeso, y que vamos a ver que esta va a ser una dinámica muy interesante que va a seguir en el mensaje a las demás iglesias, una palabra de exhortación, primero una palabra diciendo quién es Él, el Señor Jesús, después una palabra de ánimo, después una palabra donde les menciona algo que deben de cambiar, les hace ver algo que deben de cambiar y después les da una promesa. Eso es como la dinámica que veremos y que tiene que ver mucho con la palabra de exhortación. Una exhortación bíblica, comúnmente, hermano, esto podríamos de alguna manera apegarlo un poco a la consejería o al momento en que necesitamos exhortar a alguien. Una consejería va a llevar el poner a Jesucristo en alto, el hacer ver lo que la persona esté haciendo bien, pero también hacerle ver lo que está haciendo mal. Y enseguida darle una promesa de la Escritura en relación a que si cambia eso, el Señor lo va a bendecir con esas bendiciones que Él tiene. Entonces vamos a ver aquí esta parte, vamos a continuar. Dice, he visto, le dice a la iglesia de Éfeso, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. ¡Wow! ¡Qué palabra!, ¿no? Son como unas grandes porras que el Señor les está diciendo a la iglesia. Qué precioso debe de ser escuchar algo así. Cuando el Señor está dándoles estas palabras de esto, he visto lo que has hecho, has trabajado arduamente, eres perseverante, no toleras la maldad, pones a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, descubres a los mentirosos e incluso has sufrido con paciencia por mí. ¿Qué podemos ver aquí? Vamos a ver con practicidad qué era lo que estaba haciendo la iglesia de Éfeso. Bueno, era una iglesia trabajadora y paciente. Era una iglesia que estaba trabajando, estaba chambeando. Era paciente en su trabajo, era constante en lo que estaba haciendo. No estaba detenida, estaba, vamos a decirlo así, activa. Era una iglesia activa. Pero era una iglesia activa que no toleraba el mal. Es decir, cuando veían algo malo, ellos no lo apapachaban. Ellos no decían, bueno, eso no está tan malo. Bueno, esa película no está tan fea. Bueno, esa canción no está tan gacha, ¿verdad? O fea. Ellos lo que veían era que si estaba mal, no lo toleraban. No toleraban el mal. Muy importante. Nos dice que ponían a prueba a los que decían tener autoridad. Seguramente analizaban sus vidas. Seguramente analizaban si tenían frutos. Recuerda que es una enseñanza bíblica porque por los frutos vamos a conocerlos. Y seguramente analizaban ese tipo de cosas, los ponían a prueba. Y yo creo que a través de esa prueba venía otro aspecto. Descubrían cuando había mentira, entonces. Dice que descubrían la mentira.
Y dentro de eso también nos dice que habían sufrido con paciencia, que no se dejaban vencer, que tenían carácter, que seguían adelante. Realmente en ese tiempo en Éfeso se necesitaba mucha paciencia para ser un creyente que quería seguir de manera muy recta las enseñanzas del Señor Jesucristo. Éfeso era una ciudad que era muy idólatra. Tenían un templo para la diosa Diana que era 4 veces más grande que el Partenón. Era una cosa impresionante. De hecho, incluso también dentro del templo tenían sacerdotes y sacerdotisas que practicaban la prostitución dentro del templo como parte de las actividades religiosas que ellos llevaban a cabo. Entonces se necesitaba ser paciente para vivir en medio de una cultura como esta. Pero nos dice entonces la Escritura que no se dejaban vencer. ¿Qué podemos ver aquí entonces? Podemos ver que era una iglesia preparada. Una iglesia que conocía las enseñanzas del Señor, que seguramente había tomado muy en cuenta lo que se les había enseñado y que lo cuidaban mucho. Es decir, era una iglesia celosa con lo que había recibido del Señor y no toleraba cualquier cosa que quisiera dañar las enseñanzas del Señor. Me viene a la mente iglesias que son muy preparadas, iglesias que crecen en la Escritura, iglesias que llegan a pensar o llegan a decir, vamos a tomar este estudio, vamos a ir a estas conferencias, vamos a tomar tales cursos, vamos a crecer, vamos a alimentarnos, vamos a crecer en el Señor para todavía tener más sabiduría. Qué tremendo y qué precioso. Recuerda, es muy importante prepararnos en el Señor, es muy importante crecer en Él, que podamos buscar doctrina sana, que podamos buscar siempre la manera de profundizar más en las Escrituras, siempre en oración, siempre en ayuno si es posible, siempre leyendo las Escrituras para poder crecer. Y esta iglesia era algo muy probablemente parecido. Pero viene el versículo 4, y el versículo 4 es algo muy interesante. Aquí vienen los famosos peros que no nos gustan, ¿verdad? A veces, pero que son necesarios. Dice así, versículo 4. Dice el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso: pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Wow, es de esas veces, ¿verdad? Que decía un amigo muy estimado, que decía que de repente a nosotros nos gusta poner a las personas así bien en alto, ¿verdad? Y no, tú eres lo máximo, ¿verdad? Y ya cuando está bien arriba, moles, ¿verdad? Hasta abajo, pero mira esto. Bueno, algo así sucedió. El Señor, después de darles un mensaje que era cierto, de ánimo, diciéndoles lo que le agradaba de ellos, viene esta otra parte. Lo primero que tenemos que aprender de aquí es que el Señor, en nuestra vida, por su gracia, así va a estar tratando con nosotros, hermano. Así va a estar tratando. Porque constantemente, a pesar de que a veces sentimos que ya estamos en un nivel muy pro, la realidad es que hay muchas cosas en nuestra vida que el Señor tiene que seguir cambiando, y qué bueno que las cambie. Entonces muchas veces el Señor te va a decir: hijo, estás haciendo un gran labor en tu ministerio, pero tengo contra ti esto, hijo, y tú debes de tener una actitud madura en Cristo y decir: está bien, Señor. Y vas a tener 2 posibilidades entonces, ¿no? Como mencionaba, tener una actitud madura y recibirlo como una reprensión que te va a bendecir, o una actitud donde tú digas: no, Señor, o sea, ya, no quiero que me regañes, estoy ahí yo haciendo mi esfuerzo y ahora me regañas, entonces con permiso. Estas 2 cosas pasan. Pero entonces aquí vemos que a la iglesia de Éfeso le dice específicamente: no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. En la Reina Valera menciona esto como: has dejado tu primer amor. Esa es una frase muy interesante, ¿verdad? Que luego una frase cristianoide que utilizamos cuando una persona acaba de venir a Cristo y decimos: está en su primer amor, decimos de esa manera.
Bueno, aquí nos dice, por ejemplo, la Reina Valera, has dejado tu primer amor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que dejaron de amar al Señor como antes. Y por consecuencia, dejaron de amarse los unos a los otros. ¿Sabes qué va a pasar cuando tú y yo dejamos de amar al Señor como debemos de amarlo? Por consecuencia vamos a dejar de amar a los demás como Él quiere que los amemos. Tú puedes amar a la gente en tu amor humano, bajo del cielo, bajo el sol, pero ese es un amor, perdóname por la palabra, pero es un amor muy chafa. El amor humano por sí mismo es un amor muy pobre, pero el amor del Señor ese es perfecto. Pero cuando tú dejas de amar al Señor, dejas de tener esa conexión de amor con Él al amarlo, entonces por consecuencia viene el dejar de amar a los demás. Entonces dejaron de amar al Señor como antes y dejaron de amarse los unos a los otros como lo hacían al principio. Por eso es el primer amor, como fue su amor al principio. La respuesta a esto, es decir, ¿por qué sucedió esto? Lo encontramos en el versículo 5 y vamos a tratar como de ir acotando cada una de diferentes palabras. Por ejemplo, dice aquí, no me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Dice el versículo 5, mira. Esa palabra es muy importante porque el Señor le está diciendo mira, lo cual podemos decir como analiza, observa, date cuenta, medita, reacciona. ¿Dónde estás en tu amor al Señor actualmente? Esa es la primera exhortación que nosotros en la actualidad podríamos recibir. ¿Cómo está nuestro amor para con el Señor? ¿Qué tanto amamos al Señor? Y entonces dice aquí, mira hasta dónde has caído. Date cuenta que si no estás amando al Señor, entonces eso ya te ha llevado a una situación donde a lo mejor no estás amando bien a tu familia, no estás amando bien a tus hermanos en Cristo, etcétera, etcétera. O no estás procediendo como el Señor quisiera que lo hicieras. Por eso viene la segunda palabra importante. Vuélvete. Vuélvete a mí. Y aquí debe de surgir una pregunta muy interesante. Vamos a ver cómo va de la mano con lo siguiente. Dice, el Señor le dice a la iglesia, vuélvete a mí. Entonces nos preguntamos, ¿dónde estaba la vista de la iglesia entonces de Éfeso en ese momento? ¿Qué estaban viendo? ¿En qué estaban enfocados? Si analizamos los primeros versículos de esta exhortación, podríamos pensar que, por ejemplo, estaban quizás en el activismo. Demasiada actividad. Tenemos que hacer este congreso, tenemos que hacer tal evento, tenemos que ir a tal lugar, tenemos que tomar tal curso. Activismo, 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 alimentándose. Muy probablemente estaban en demasía en la preparación académica teológica. Tal curso, tal programa, tal predicación, tal congreso. Tal vez, atención, estaban en la tarea exhaustiva de descubrir a los mentirosos. Ahí en internet, ¿verdad? Viendo a ver qué predicadores están predicando mentiras. A ver cuál será el nuevo para echarle. Ahí, exhaustivamente. Estaban a lo mejor poniendo a prueba a los demás. Ahí viste al hermano que llegó, la hermana, se ve medio rara esa hermana. A ver, vamos allí a preguntarle muchas cosas, ¿no? Y en vez de, Dios te bendiga, qué bueno que llegaste. ¿Y usted dónde vive? ¿Y dónde viene? ¿Y quién era su pastor? Y empezamos así, ¿no? De una manera muy fuerte. Qué tremendo. Es decir, en el legalismo. Qué importante es que crezcamos en la palabra, pero qué importante es estar en el amor del Señor. Porque si no, lo demás, lo único que va a hacer es hacernos unos, perdón por la palabra, hermano, pero nos va a hacer unos juzgones profesionales, a final de cuentas, ¿verdad? Porque igual si vas a tener todos los elementos para juzgar, te vas a convertir en un juzgón profesional, pero cero amor. Y entonces viene la siguiente palabra del Señor. Qué hermoso es el Señor que nos dice así, ahora sí que por letritas, ¿verdad? Por A, B, C, cómo debemos de accionar. Y entonces dice ahora, y haz. ¿Haz qué?
Es decir, quiere decir acciona, ponte las pilas, acciona en las primeras obras, en el primer amor, amar al Señor Jesús, amarse los unos a los otros. Y aquí dice entonces muy claramente, y haz las obras que hacías al principio. ¿Qué es lo que hacía al principio? Se amaban al Señor y por ende se amaban unos a los otros. Como iglesia local y empezando por este que habla, yo creo que ahora que regresemos es una de las cosas que tenemos que ejercitar. Dios, el Señor en su grande misericordia, y yo le doy gloria a Dios por eso, de verdad nos ha permitido crecer un tanto más en la Escritura. Yo le doy gracias a Dios, veo a los jóvenes, veo a muchos de ustedes hermanos creciendo en la palabra, a los líderes preocupados porque la iglesia crezca, y eso es precioso. Pero quiero añadir a ese reto, ahora que regresemos, el amarnos más. Y es ahí donde debemos de enfocarnos al tipo de amor que vivía la iglesia en el libro de Hechos. Hermano, aunque no te lo pida tu hermano, llévale un pan de repente, llévale un guisado, visítalo, ámalo. Ahora que termine esta situación, pasemos tiempo. Qué importante es que nos amemos, pero atención. Primero está el amor a Cristo, porque ese amor es el que nos va a llenar de un verdadero amor por los unos por los otros. Qué importante debe de ser eso. ¿Cuál es entonces el peligro que corre una iglesia enfocada al activismo, al crecimiento académico y que descuida su primer amor? Nos lo dice también aquí la Escritura. Nos dice, dice, si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. El candelabro puede ser quitado. La presencia del Espíritu Santo puede ser quitada. También esto teológicamente puede tener una connotación de un juicio inmediato. Atención, el quitar el candelabro también puede decir un juicio inmediato. ¿Qué quiere decir? Pues Dios diciendo, no me quieren amar, pues entonces les voy a enseñar a amarme. Qué impactante es esto. Esto, hermano, nos debe de llevar a tener siempre, y es la invitación como un estandarte, llevar un estandarte en toda iglesia cristiana, es decir, el primer y más importante de los mandamientos, subrayado en el Antiguo Testamento y también todavía levantado aún más en el Nuevo Testamento por nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 22, 34 al 39, y te lo voy a leer porque este es parte del enfoque principal de lo que estamos hablando hoy. El Señor Jesús, después de haberle dado una clase allá a los saduceos, dice lo siguiente, ¿no? Dice, en cuanto a los fariseos, oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, atención, uno de ellos experto en la ley religiosa. Subrayé aquí esto porque quiero que nos quede muy claro y te lo tengo que decir con mucho amor, hermano. De nada nos va a servir ser una iglesia experta en la Escritura si no amamos al Señor y si no amamos a nuestro prójimo. Sabes que yo conozco seminarios donde hay maestros expertos en la Escritura que nos pueden dar clases así impresionantes de la palabra, pero que ni siquiera creen en el Señor. Esto sucede, y muy probablemente dentro de la iglesia del Señor también existe ese tipo de personas, expertos, como estos fariseos que están viendo nada más a ver en qué momento le dan la coartada a alguien más. Y dice, uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante.
ama a tu prójimo como a ti mismo. Qué importante es amar al Señor con todo lo que somos, nuestro corazón, nuestras emociones, eso quiere decir, con nuestra alma, es decir, nuestros pensamientos, lo que tenemos ahí, y con toda tu mente. ¿Qué quiere decir esto? Aquí es muy interesante que pareciera ser que es repetitivo, ¿no? Alma y luego mente, pero realmente se refiere en la mente precisamente a los conceptos académicos que podamos tener, tu mente. Entonces ahí nos dice, con todo eso tienes que amar al Señor, todo eso. Porque es el primer mandamiento, y el segundo es igual de importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿quién es tu prójimo? Lo dice de manera muy clara desde la raíz de esta palabra. Vamos a manejarlo así: ama a tu próximo. ¿Quién es el que tienes más próximo ahí, hermano? Ahí tienes a tu esposa, abrázala, bésala, y viceversa. Tienes a tus hijos ahí cercas, ¿verdad? Ahí debemos de empezar. Yo vuelvo a recalcar lo siguiente. Qué interesante este tiempo donde se nos pide quedarnos en casa. Bueno, los creyentes sabemos que todas las cosas el Señor las usa para bien. Entonces, úsalo para bien. Aprovecha, ama más a tu familia. Pasa más tiempo con ella. Juega todos los juegos de mesa que no has jugado en todos los años pasados. Cocínales. Cuéntales chistes. Hazles una obra de teatro. Cántales una canción, o que cantes feo. No le hace. Pero convive con ellos, haz ese tiempo. Quiero decirte algo, hay una investigación que hicieron para variar, en la Universidad de Harvard, y la investigación decía que los momentos más significativos de los hijos, y estamos hablando de un estatus social alto, le preguntaron a los hijos, ¿cuál es el momento más significativo que tienes con tu papá? Ninguno de ellos contestó, cuando me compró el Ferrari, cuando me mandó a Dubái. No, contestaban, cuando me llevó a pescar, cuando me llevó a caminar con él, cuando estaba conmigo jugando. Esos son los momentos. Y hoy tenemos esa oportunidad. Hazlo, hermano, hazlo, porque estás sembrando en una tierra que necesita de tu amor. Y si tú dices amar al Señor, tienes que amar a tu familia. Tienes que estar con ellos. Y yo le pido a Dios que esta dinámica que estamos llevando nos ayude a disciplinarnos para que cuando termine no salgamos corriendo a la misma dinámica de vida de antes, sino que apreciemos el tiempo que Dios nos da con nuestra familia. Ahorita estamos muy temerosos porque están muriendo quién sabe cuántas personas de COVID. Bueno, ¿y quién te ha dicho a ti que no te puedes morir de otra cosa? Y que te puedes morir en cualquier momento. No sabes. No sabes el día que pueda llegar eso y que tus hijos se quedaron, tal vez, anhelando tener más tiempo contigo. Qué importante es eso. Nuestra familia es nuestro más próximo. Pero enseguida de eso, hermano, también están nuestros vecinos. A veces nos cuesta mucho trabajo amar a nuestros vecinos, ¿verdad? Me incluyo. Pero también debemos de amarlos. Y enseguida también, y dándole prioridad, hermano, porque debo de ir en un orden de prioridad, está nuestra familia en Cristo. Debemos de amarla, aprovechar eso. Te aseguro, ¿verdad? Porque yo lo veo en los mensajes, en los 1000 grupos que tenemos de WhatsApp en la iglesia. Yo veo los mensajes que cada rato, ya pronto nos vemos, esperemos Dios que pronto nos podamos ver y convivir y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque ahora nos damos cuenta con mayor razón, no es que no lo hiciéramos antes, pero sí necesitamos hacerlo más, pero nos damos cuenta de lo valioso que es. Amar al que tenemos cerca, amar a la familia de la sangre, amar a la familia de la fe, a los vecinos, a tus compañeros de trabajo que te caen mal. También a ellos están próximos a ti. En el amor del Señor tenemos que amarlos para estar viviendo en el primer amor. Qué importante es eso, porque, vuelvo al punto, no sirve de nada que tú seas una iglesia activa, que tú seas una iglesia que estás lleno de enseñanzas, gloria a Dios, pero no sirve de nada
si ni siquiera puedes amar a tu esposa, a tu esposo o a tus hijos? Eso es algo muy delicado. Enseguida, en el versículo 6 del capítulo 2 de Apocalipsis, el Señor Jesús menciona un aspecto más a favor de Éfeso. Mira qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Porque bueno, da una palabra muy bonita y luego después le dice, pero mira, esto hay que cambiarlo. Y pues yo creo que ya así medio aporreado, ¿verdad? Le dice, pero bueno, échale ganas, mijo. O sea, como que le da una palmada con la siguiente palabra, ¿no? Dice allí, después de todo lo que mencionamos en los otros versículos, dice, pero tienes esto a tu favor. Regresa con un pero con otra cosa a favor de la iglesia de Éfeso. Dice, tienes eso a tu favor. Odias las obras malvadas de los nicolaitas al igual que yo. Es decir, ¿te pareces a mí en eso? Odias esas obras malvadas. Sin duda, hermano, al tener la preparación, al tener el conocimiento por parte del Señor, por parte de su Espíritu Santo, podemos tener los elementos muy claros para odiar lo que el Señor Jesús mismo odia. En este caso, las prácticas, las obras malvadas que ejecutaban los nicolaitas. Según el pastor Pedro Silva, en un artículo que él escribe, dice que era un grupo herético que perturbaba a la iglesia de Éfeso y de Pérgamo. En su momento vamos a leer de la iglesia de Pérgamo, que es algo impresionante lo que vive esa iglesia. Pero dice, aparentemente sus enseñanzas y sus prácticas eran inmorales, tal vez hasta idólatras. Algunos de los padres de la iglesia relacionaban esta secta de Nicolás, por eso viene de Nicolaitas, con uno de los 7 líderes elegidos en la iglesia de Jerusalén en Hechos 6:5. ¡Wow! ¡Qué interesante! Líderes que se desviaron, líderes que fueron y buscaron otro tipo de prácticas. Vuelvo al punto, recordemos que Éfeso era una ciudad idólatra que tenía un templo a la diosa Diana 4 veces mayor al Partenón y que estaba el Partenón en Atenas. E incluso este templo de la diosa Diana fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Imagínate eso. Y ahí se permitía o se daba rienda a la libertad sexual en sus cultos. Como mencioné, había sacerdotes y sacerdotisas que practicaban la prostitución dentro del templo de Diana. Todo con el afán de obtener dinero. Atención aquí, en su momento vamos a entrar más hacia el mensaje también con la iglesia de Pérgamo, pero esto del dinero tiene mucho que ver a veces con la actitud que muchas iglesias toman. Permitir cierta dinámica de vida, permitir cierto estilo de vida con tal de tener a veces grandes multitudes, lo digo con mucho cuidado, pero tener grandes multitudes y tener grandes ganancias económicas. Es decir, dejo al hermano que viva como él cree, porque el hermano ofrenda bien. Grave error. Incluso se piensa que en Éfeso se tuvo el primer banco de la historia. Es decir, de una manera práctica, también tenía una gran cantidad de magos y hechiceros. Aquí podemos ver entonces cómo en la actualidad hay iglesias que tal vez están dando esta permisidad. Hay gran importancia para entrar a la parte final. Hay gran importancia en tener conciencia de esto. Por medio del conocimiento profundo de las Escrituras, como el Señor les dice que han hecho bien al inicio a la iglesia de Éfeso, es que podemos darnos cuenta cuando algo se está enseñando de manera en que no es conforme a la sana doctrina, y tener cuidado con eso. El conocimiento profundo de las Escrituras es muy importante. Entonces, quiero, hermano, ahora sí que invitarte a que hagamos una fórmula que sea muy especial. ¿Cuál es la fórmula? Conocimiento profundo de las Escrituras más el amor profundo al Señor y a nuestros prójimos. Y creo que lo voy a tratar de revertir un poco. Es decir, el amor al Señor, el amor a nuestros prójimos más el conocimiento profundo de las Escrituras. Hermano, eso va a ser una bomba que va a bendecir a mucha gente.
Y el Señor quiere que tú y yo lo hagamos. Gloria a Dios por este curso de fundamentos que estamos tomando y que dejamos ahorita en pausa. Pero vamos a retomarlo con la ayuda del Señor. Y vamos a retomar algunos otros cursos que vamos a prepararnos más en el Señor, conocerle más. Pero también, y de primera mano, vamos a esforzarnos y a pedir al Señor que nos ayude a amarle más a Él y amarnos los unos a los otros. Quiero leerte una vez más este versículo de Apocalipsis que leímos hace un momento al inicio. Apocalipsis 2:11. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la muerte eterna, ¿no? Y vamos a ver, mira, quiero decirte algo más para finalizar. Aquí en el versículo 7 de Apocalipsis 2 dice también, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Atención, a todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El que tenga oído que escuche. El que venza, hermano, que reciba su recompensa. En lo personal y como una iglesia del Señor. Qué importante es que tengamos esto en cuenta. Me gusta mucho esto que dice: a todos los que salgan vencedores les daré el fruto del árbol de la vida. Hay diferentes interpretaciones teológicas. Pero una de las que me llama la atención y que me agradan es aquella que tiene que ver con las recompensas que recibiremos en algún momento por el Señor, porque recuerda que Dios es un Dios justo. Y la Biblia nos da a entender que en el cielo recibiremos recompensas, y una de las recompensas a aquellos que fueron vencedores es precisamente tomar del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Eso, en la connotación simbólica o literal que tenga, debe de ser algo muy precioso. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos porque tú nos has dado la oportunidad, Señor, de congregarnos un día más, Señor, un domingo más. Gracias. Padre, gracias por este mensaje que tú le diste a las iglesias para ese momento, pero como dice bien ahí tu escritura, es para ahora y para lo que vendrá, para un futuro también, es decir, para este tiempo también. Señor, gracias porque nos hablas, Señor, gracias. Gracias de verdad, porque tú, siendo quien eres, sigues hablándonos, sigues derramando tu misericordia, sigues derramando tu paciencia, sigues derramando tu palabra que nos quiere acercar a ti y ponernos a cuentas contigo. Señor, como iglesia, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a ser una iglesia que vivamos en el primer amor, que te amemos a ti, Señor, sobre todas las cosas, y que amemos, Señor, a nuestro prójimo. Qué importante es eso, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que eso es un don que viene de ti. Tú eres el amor y te necesitamos, Señor, para amarte y para amar a otros. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a ser una iglesia práctica en este tema. Guíanos, Señor. Te necesitamos. Danos oídos para oír, Señor. Y danos, Señor, también esa fuerza para practicar lo que escuchemos de ti. Ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues gracias a Dios que recibimos este mensaje de su parte por medio de nuestro pastor Alex Marín. Y si tú estás sintonizándonos y eres una persona que no conoce todavía mucho de la vida de la iglesia, si es de las primeras veces que nos escuchas, quiero compartirte el mensaje más importante que tú puedes escuchar en tu vida, el mensaje del Evangelio. Pero antes de decirlo, si tú eres una persona que ya tiene años en el cristianismo, espero que escuches esto,
porque nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos una porción diaria del Evangelio. El Evangelio es lo siguiente: todos nosotros, cualquier ser humano, ha pecado. La misma Biblia dice que todos somos pecadores. Todos hemos mentido, o hemos robado, o hemos codiciado, o hemos hecho todas esas cosas, y hay muchos pecados más. ¿Qué es lo que provoca eso? Que por cuanto hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esas son las malas noticias, que ninguno de nosotros merece ir al cielo, sino al contrario. Todos nosotros, por nuestro pecado, incluso desde nuestra naturaleza pecaminosa, merecemos ir al infierno. Pero hay un pero muy importante en todo esto. Al ver Dios que todos nosotros estábamos sin salida, que no podíamos hacer nada para salvarnos, incluso nuestras buenas obras no iban a limpiar ni iban a lavar nuestras malas obras, Él hizo algo al respecto que nadie podía hacer más que solamente Él. Él se hizo hombre, y cuando tú ves a Cristo Jesús, Él es el Dios hecho hombre, y Él fue llevado a la cruz. Aunque Él no cometió ningún pecado, pero Él fue de manera voluntaria a la cruz a tomar el lugar que tú y yo merecíamos, a cargar con los pecados de toda la humanidad, de cada mentiroso, de cada ladrón, de cada adúltero, de cada violador, de cualquier pecado que tú te imagines. Él lo cargó sobre Él recibió todo eso, todo el pecado de la humanidad sobre sus hombros. ¿Por qué? ¿Qué pasa después? Él recibe ese castigo porque Dios es justo. Dios no deja al culpable sin castigo, y Él tomó el castigo en nuestro lugar. Él muere, derrama hasta la última gota de su sangre y recibe la copa de la ira de Dios que tú y yo merecíamos recibir por nuestro pecado. Pero resucita al tercer día, y Él hoy está vivo. Y tú lo acabas de escuchar en Apocalipsis, cómo está Él, cómo está Cristo Jesús en el cielo, de una manera tan asombrosa. Él está vivo, y Él te hace esta invitación. Él no quiere que tú te pierdas. Por algo tú estás recibiendo este mensaje en este momento, por algo tú lo estás escuchando, porque te está haciendo una invitación a que tú creas en Él, que en vez de que creas en tus buenas obras, tú pongas el 100% de tu fe, depositas el 100% de tu fe en lo que Él hizo por ti en la cruz. ¿Y cómo es esa fe? Esa fe lleva 2 puntos. Uno es arrepentimiento. La verdadera fe lleva arrepentimiento. Tú le pides perdón a Dios por tus pecados. No importa que te consideres el peor pecador de todo el mundo, Él te puede perdonar. No hay un pecado tan grande que no te lo pueda perdonar. No importa que hayan sido muchos, no importa que toda tu vida ha sido como un pecador, Él te puede perdonar. Pero el arrepentimiento no solamente es pedirle perdón, sino dar un giro de 180 grados. De que tú llegas, y si tú eres un ladrón, que le pidas perdón, pero ahora dejes de robar, consigas un trabajo honesto y ayudes a otras personas. Y la verdadera fe en Él es cuando tú te entregas a Jesús como tal, tú te sometes como tal, tú entregas tu vida. Ya no vives para tu propia gloria, ya no vives para tu propio pequeño reino. Ahora quieres vivir para el reino de Dios. Ahora quieres no tu agenda, sino que quieres su agenda. Es como cuando un conquistador llega y manda un mensajero a una ciudad, y manda un mensaje de ríndanse, que si no somos más numerosos y los vamos a destruir. Ríndanse de manera voluntaria. De la misma manera, Dios nos manda a rendirnos a Él, a entregarnos, a dejar de vivir para nosotros mismos, rendirnos a Él de manera voluntaria, entregando nuestras vidas en fe, completamente a Él. Él no quiere mucho, Él lo quiere todo, pero al igual Él no entregó mucho, Él entregó todo, hasta la última gota de su sangre, para salvarte a ti y para salvarme a mí. Yo te invito a que tú ores desde tu hogar donde estés y que tomes esta decisión con Dios. Hoy que estás vivo, hoy estás aquí,
Mañana no sabemos. Toma ese regalo, aprovéchalo, recíbelo. Y si tú eres un creyente que ya tienes años, acuérdate que esto es todos los días de tu vida. No se trata de vamos a hallar muchas cosas que tengo que hacer y dejar de hacer. Simplemente piensa en esto. Una pareja que se va a casar, si ambos son llenos del Espíritu Santo, que está mencionado en Gálatas, se ve todo el fruto del Espíritu Santo en sus vidas: amor, gozo, paz, paciencia, etc., hasta llegar al dominio propio. ¿Qué tipo de problemas van a tener si son llenos del Espíritu Santo? Pero muchas veces, aún creyentes de años, no quieren entregar su vida a Cristo, no quieren tener una vida de oración como tal, prefieren métodos. Pero lo que necesitamos es un corazón renovado. Necesitas cada día acercarte a Cristo, darle gracias por aquel sacrificio que hizo por ti, rendir tu voluntad hacia Él, para que Él haga su obra en ti cada día y te siga perfeccionando, te siga haciendo más como Cristo Jesús. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ti, que no solamente lo escuches, sino que lo pongas en práctica, para que el Espíritu Santo haga su obra en ti. Que pasen un excelente domingo, les amamos y nos estamos viendo el siguiente domingo a la misma hora, Dios mediante. Gracias.